Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de tu canal favorito en ingeniería, donde más ingenieros en serie para todos ustedes, el canal, sí, el canal que resuelve. Bien, estamos aquí en el capítulo número 7 de tu asignatura Teoría de Campos Electromagnéticos. Bien, en el capítulo anterior habíamos explicado cómo se determina el campo eléctrico debido a una esfera conductora, ¿sí? Ojo, dejo en claro y resalto esfera conductora, ¿sí? Porque hay otras esferas que tienen diferentes características. Una esfera conductora, obviamente metálica conductora, pues almacena toda la carga en su superficie. En este capítulo vamos a comentar un poco. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿y qué aplicaciones tiene esto en la vida real? ¿No? ¿Cómo lo usen en la vida diaria? ¿Sí? Y esto es muy importante. Muy bien. Muchos de ustedes seguramente pues, se preguntarán, mira, qué bonita la fórmula que ha salido, ¿no? Cómo se ha planteado la ley de Gauss, cómo se acaba con ley de Gauss, en la cual pues se establece, digamos, las diferenciales de superficie por el campo eléctrico, y todo ello le tomamos la integral de superficie. Muy bien. Para los que no entendieron, ya saben que el campo eléctrico, con esta integral de superficie, no se olviden que el campo eléctrico de una esfera conductora en la superficie es perpendicular, ¿sí? Y vuelvo a explicar, ¿por qué, ingeniero, entonces no puede ser oblicuo? ¿O por qué el campo no puede ser tangente? Pues está claro, si yo tengo una superficie y el campo fuera oblicuo, si el campo fuera oblicuo, pues tendría una componente tanto vertical y una componente horizontal. Entonces, esta componente horizontal originaría una fuerza eléctrica sobre estas cargas. Entonces, estarían moviéndose, o sea, estas cargas estarían moviéndose y el campo eléctrico no sería una constante, sino iría variando en distintos puntos. Y eso realmente sería demasiado complejo. Es más, eso no es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, por eso mismo, el campo eléctrico tiene que ser perpendicular. Porque si el campo eléctrico es perpendicular, entonces quiere decir que no existe ninguna componente tangencial que pueda generar una fuerza tangencial y alterar ese orden. Entonces, adicionalmente a eso, para reforzar el capítulo anterior, una esfera conductora cargada, ¿sí?, también tiene equilibrio electrostático. ¿Y eso en qué aplica? Pues la famosa jaula de Faraday, ¿sí? Tanto una esfera que sea sólida, en volumen, una esfera conductora sólida, o un casquete, ¿sí?, como si fuera una jaula. Entonces, al almacenarse, digamos, como la carga solamente se almacena en la superficie, quiere decir que el campo eléctrico solamente existe de la superficie en adelante. El campo eléctrico al interior de una esfera, ojo, esto lo pongo grande, el campo eléctrico al interior de una esfera es nulo, ¿sí? Es nulo. Y en un casquete esférico, pues también es nulo. Y aquí te adelanto algo. La ley de Ohm, por ejemplo, la ley de Ohm expresada en campos tiene esta forma. Digamos, la densidad de corriente eléctrica es proporcional al campo eléctrico. Es decir, que mientras existe un campo eléctrico, existirá una densidad de corriente eléctrica. Entonces, cuando no hay campo eléctrico, pues no hay densidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es nula. Es decir, se puede concluir que en ausencia de campos eléctricos, si yo no tengo campo eléctrico, no hay densidad de corriente eléctrica. Y eso es lógico, porque en el capítulo 4 hemos hablado de la relación directa que existe entre un campo eléctrico y una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la consecuencia, responsabilidad del campo de originar la fuerza eléctrica, y con ello se genera el movimiento de cargas, ¿sí? La variación de la carga respecto del tiempo. Ojo, la corriente eléctrica, variación de carga respecto al tiempo, no trata de longitudes. Yo no sé por qué muchos profesores, muchos autores relacionan la corriente eléctrica con la velocidad, cuando la corriente eléctrica no tiene nada que ver con la velocidad de las cargas, ¿sí? O sea, eso tiene que quedar claro, porque lo dice la definición. La corriente eléctrica, que se mide en amperios, es la variación de la cantidad de carga dividida respecto del tiempo. No habla de longitudes ni de velocidades, ¿de acuerdo? Pero ¿quién es responsable de mover esas cargas? El campo, a través de la fuerza. Y si no hay campo, pues no hay corriente.
Entonces, a partir de eso, se puede decir que si tú, digamos, tú te metes en una jaula metálica, ¿no? La jaula de Faraday, pues se te puede someter a grandes voltajes con arcos eléctricos y no te pasa nada porque dentro de un casquete metálico o jaula metálica, pues el campo es cero. Y como en teoría te vas a aislar de corrientes eléctricas. Es por esa razón que una jaula de Faraday te protege de la electrocución. O sea, te aísla, actúa como un aislante. Y es el principio, digamos, el fuselaje de un avión es protegido mediante la jaula de Faraday. ¿Sí? Lo mismo los coches. Es protegido mediante la jaula de Faraday. Y te protege de los rayos eléctricos, las tormentas eléctricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchos operarios que manejan digamos, un camión metálico, un tractor metálico, ¿sí? Se han salvado gracias a los principios de la jaula de Faraday. En muchos casos, un camión metálico o sin querer choca una línea de tensión, se electrocuta todo, ¿no? Inclusive las llantas explotan porque estamos hablando de energía, estamos hablando de campos. Pero el conductor, mientras no toque una parte metálica, se aísla. ¿De acuerdo? Eso gracias a la aplicación de la jaula de Faraday. Mira qué bonito. Mira qué hermoso, qué hermosas conclusiones y aplicaciones en la ingeniería se obtiene a partir de los principios científicos, ¿no? Digamos, de la ley de Gauss, el principio de las cargas superficiales y demás, ¿sí? Quiero dejar en claro que es muy importante y muchos libros dan el término de campo eléctrico, campo magnético a Faraday. Sin lugar a dudas que Faraday realizó muchos experimentos, es un gran experimentador, pero ya quiero dejar en claro que antes que Faraday, pues ya el gran matemático y físico, porque Gauss también fue físico, ¿sí? Gauss era un monstruo, ¿no? Hay que decirlo, Gauss matemático, pero un monstruo, ¿no? Obviamente, matemáticamente, el cálculo y en todo lo demás, Gauss pues era superior a Faraday. Faraday no tuvo una educación pues universitaria o digamos de jerarquía, pero era un gran investigador y era un gran, digamos, era un gran estudioso y gracias a sus propios estudios pudo llegar a muchas conclusiones, pero es importante saber que detrás de todo ello hay una base, ¿no? Faraday se apoyó en bases pues de Gauss, de Ampère y de François Arago, de grandes, digamos, sus predecesores. Muy bien, entonces eso es importante, ¿de acuerdo? Los conceptos, términos de campo eléctrico y magnético ya vienen gracias a Gauss, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí les estoy comentando cómo, o sea, ya en el capítulo anterior les comenté cómo se calcula, ¿sí? Que lo hemos hecho paso por paso. Muy bien. No se olviden que este es el campo eléctrico máximo, que se me olvidó ponerlo. Mejor dicho, perdón, este es el de abajo, ¿de acuerdo? O sea, el campo eléctrico de una esfera es máxima cuando la distancia es igual al radio, claro, porque la carga está en la superficie, es lógico, ¿no? Tiene que ser máximo donde se concentra toda la carga. ¿Y dónde se concentra toda la carga? Pues en la superficie. Y en la superficie justamente la distancia es igual al radio. Por eso, en vez de R minúscula genérica, ponemos R cuadrado. Este campo es máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta es la forma de calcular el campo eléctrico, en general. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo creo que queda claro la explicación y la aplicación, porque es importante saber para qué sirve, ¿no? No solamente grabarte y memorizarte fórmulas, ¿no? Hemos explicado fehacientemente para qué sirve, de dónde viene, ¿no? Y sobre todo, cuál es su importancia. Y de eso se trata de aprender. Entonces, amigos, espero que te haya gustado esta parte de aplicar la ley de Gauss. ¿Sí? A mí me fascina, ¿no? La ley de Gauss. Estúdiala. Si no te acuerdas de matemática, pues ahí te dejo de tarea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya sabes, si tienes algún amigo que esté flojeando, pues recomiéndale que se suscriba y que active la campanita de Ingenieros en Serie. Si no, se va a perder estos capítulos de estreno de tu asignatura favorita de teoría de campos electromagnéticos. Y no te olvides, si tienes alguna pregunta, cualquier sugerencia o alguna parte que no hayas comprendido o quieres que expliquemos algún capítulo nuevamente o que toquemos más a fondo, pues ya sabes que lo único que tienes que hacer es dejarlo en los comentarios y compartir el conocimiento. Así que ya saben, pues nos vemos en otro episodio.